Bueno, habrá otros que tendrán otras características y después, o ya diríamos más, todos los años más para aquí, pues somos un sindicato que quiere dialogar, que quiere negociar, que es eficaz en todos estos temas y contundente cuando se tiene que ser, pero yo creo que un sentido común, ¿no? Bueno, ¿Y hasta qué edad se suele ser sindicalista? Hasta que quieras. Es decir, nosotros tenemos una sectorial, diríamos, potente de jubilados, ¿no? Es decir, es un grupo importante de gente que hace cosas y se preocupa pues por la gente mayor, ¿no? Y hacen actividades y está muy bien. No, me refiero porque a veces hasta un determinado nivel, un estatus, y a partir de ahí se vuelven al revés. No sucede eso en el caso de los sindicalistas, ¿o también? No. Yo me acuerdo cuando se hizo aquí la Villa Olímpica y tal, que yo le decía al alcalde de Alclot, me gustaría que me dijera la gente que ha comprado todos estos pisos y tal, ¿a quién vota? Era algo que yo le preguntaba porque tenía esa sensación, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, o sea, podemos verlo a quién votan, ¿no? Es decir, hay las mesas electorales, se puede saber en esta lista. Por eso preguntaba. Claro. No lo sé. Bueno, y dentro de la UGT, ¿qué se comenta de la crisis? Hombre, sí que se comenta la crisis, ¿no? El tema de esta crisis es que, vaya, hasta hoy yo no he oído a nadie que sea capaz de dar un diagnóstico, ¿no? Claro, de qué pasa, ¿no? Unos dicen que es una desaceleración, otros dicen que es una crisis pura y dura, otros dicen que es una recesión. Bueno, oiga, lo que sí vemos es que pasa alguna cosa y, bueno, un poco todo el mundo está esperando. Es verdad que hay elementos que son muy distintos de otras crisis que hemos tenido, ¿no? Es decir, el precio del petróleo, por ejemplo, el hecho de que la gente está mucho más endeudada ahora que en otras crisis, es decir, que las que hemos pasado pues hace, pues, no sé, en el 92 y esto, entonces creo que nadie se atreve a dar un diagnóstico de por dónde puede saltar esto, ¿no? Y si es tan grave o no como pintan unos, o tan poco grave como pintan otros, ¿no? Yo creo que hay una crisis y al menos la gente lo manifiesta, hay una crisis que lo que no sé es cuánto tiempo puede durar esto. ¿Pero sois optimistas? Hombre, que hemos de serlo, porque lo que nos vamos es a taparnos con una manta, es decir, ante estas situaciones pues habrá que afrontarlas y salirse, pues como ha pasado otras veces, a base de todo el mundo pues dialogando y a lo mejor a veces perdiendo alguna pluma. ¿Y la llegada masiva de migrantes ha supuesto la afiliación masiva también al sindicato? Bueno, sí, tenemos una afiliación importante de inmigrantes que han venido a hacer desde su país, ¿no? Y a buscarse la vida, ¿no? Sí, tenemos, hoy no es comparable es decir, en el conjunto de la organización representa lo que representa, pero bueno, son los trabajadores del futuro y, claro, y evidentemente si en sus países lo pasan mal tendrán que venir aquí, ¿no? Bueno. ¿Y en la UGT sí hay papeles para todo el mundo? No, en la UGT no hay papeles para todo el mundo. En la UGT lo que queremos es que esto se haga bien y que la gente, pues, si se puede contratar en origen, pues mejor, porque esto generará muchos menos problemas, y si se hace bien generará muchos menos problemas de algunos que hemos tenido y sobre todo evitará que tengamos en el futuro algunos que podrían ser graves. ¿Y hay democracia dentro de la UGT? Hombre, tanto. En la UGT se vota todo. Es decir, tienes que votar la gestión, tienes que ir a los congresos, te tienen que elegir, se presentan las candidaturas, se puede presentar quien quiera y gana mejor. ¿Y hay codazos también? Bueno, pues como en todas las partes hay codazos. A veces hay gente que sí, que tiene la tentación de dar algún codazo, me imagino. Pero a cuchillazos no llegan, ¿no? No, hombre, no, porque es buena gente, es buena gente. ¿Y hay donde meter mano en los sindicatos o no? ¿Meter mano a qué? Al cajón. No. ¿No hay cajón? No, porque no hay cajón. O sea que el último se lo llevó. No se puede meter mano. Y ahora con 50, pasado los 50, ¿usted cómo ve el mundo? Hombre, yo soy optimista, yo el mundo lo veo ahora ya, pues muy bien, lo veo bien, es decir, a ver, el mundo mundial. Yo me siento bien y soy optimista y creo que se han pasado etapas mucho peores, las han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, nosotros somos unos muy afortunados. Por tanto, yo creo que si no somos capaces de darle la vuelta a estas pocas cosas que no acaban de ir bien y que nos tomamos poco en serio, pues seguramente podríamos dejar igual al mundo mejor a nuestros hijos o nietos, ¿no? O lo que sea. Digo yo,
es fácil pasar por la Vía Laietana y ver que casi toda le pertenece a la UGT, ¿no? ¿Y para qué queréis esos edificios tan grandes? No, la Vía Laietana casi toda le pertenece a Comisiones Obreras. Es decir, nosotros en Vía Laietana tenemos tenemos menos espacio que Comisiones Obreras. Nosotros allí tenemos unos 3.000 metros y Comisiones Obreras tiene unos 18.000, me parece. Así que fíjate, es decir, tienen muchos más ellos que nosotros. ¿Son más importantes Comisiones Obreras que vosotros? No, ellos creen que sí, yo creo que no. Es decir, en todo caso estamos iguales, ¿eh? Estamos ahora mismo en un empate casi técnico. ¿Y cuánto cuesta ser socio de la UGT? Pues 30 euros trimestralmente. Pues la gente que trabaja, los jubilados tienen una cuota menor y los parados tienen una cuota menor, ¿no? En fin, no. Pero es decir, pago yo son 30 euros cada trimestre. ¿Y hay morosos? Hombre, pues como en todas las casas, hay morosos, tenemos muy poca morosidad por eso. Tenemos muy poca morosidad, una morosidad que parece que los técnicos y tal dicen que es la normal, la que tiene cualquier empresa de una facturación de estas características, ¿eh? Estamos, diríamos, en donde toca. ¿Y al que no paga, cómo lo amenazáis? Pues nada, le llamamos por teléfono y le decimos que habrá habido algún error y que tal, y a veces pues si no paga porque se ha enfadado con nosotros o porque... Las hermanitas de la caridad. No sé, nos lo explica y intentamos llegar a una solución, ¿no? Y ya está, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero que paguen, ¿eh? Los que nos estén viendo. Es decir, que paguen la cuota, quiero decir, no pasa nada. Es decir, se les avisa, puede haber un error en cualquier... ¿Y estás feliz desempeñando tu cargo de secretario, de gerente de la UGT? Sí, no, yo pensaba, bueno, no sé, en el momento en que me lo plantearon, pues bueno, pues siempre es algo nuevo que dices, no sé, como la verdad es que me lo he pasado bien, me lo estoy pasando bien y soy feliz, sí, desde este punto de vista soy feliz. Bueno, a veces tenemos líos, pero bueno, soy feliz. ¿Y por qué esa descentralización que os vais a Lleida, os vais a Tarragona? A los congresos, dices. Sí. Bueno, porque una de las ideas claras del secretario general y del conjunto del secretariado era hacer los congresos en distintas partes del territorio, un poco para descentralizar, ¿no? Y acercarnos más al territorio, ¿no? Y bueno, ahora el próximo, que es en abril del 2009, lo haremos en Barcelona en el Fórum, es decir, ya habremos hecho Gerona, Tarragona, Lérida y ahora lo haremos en el Fórum. El hecho de que venga con Americana de Pana no es ninguna consigna dentro del sindicato. Normalmente voy así. Bueno, a ver, la Americana de Pana a veces llevo un traje oscuro, pero sí, normalmente voy así porque me siento cómodo, no tengo ninguna obligación de ir. He ido casi, me parece que los últimos 30 años de mi vida con traje y corbata y estas cosas, pues bueno, ya me he acostumbrado a esto. La verdad es que no me siento incómodo y está bien. Y lo de la pana es porque, no sé, pues no tiene nada que ver con él. Vale. Aprovecho que lo tengo aquí, como hace mucho que no veo al señor Comas, nuestro conseller, sí. Antonio Comas, ¿lo ves con frecuencia? Sí. ¿Cómo está? Bueno, con frecuencia, menos de lo que... Pero no, una vez cada 15 días así o una vez al mes sí que no. ¿Está feliz? Hombre, ¿está feliz? Sí, está feliz, está tranquilo. Dedicado a ayudar a la haciendo gente. sus cosas, siempre lo ha hecho y no puede, y esto va con él y además le honra. Bueno, cuando venías para Santa Coloma pensaste que justo te iba a preguntar no sé qué, que no te he preguntado. ¿Qué era? No, la verdad es que he pensado que me podías preguntar muchas cosas, pero todas eran disparates y por tanto ahora no te voy a sugerir ninguno porque no va a ser que yo creo que ha ido bastante bien, que la vayamos a liar, pero ya verás, me va a preguntar cualquier cosa porque en algunas otras entrevistas algún disparate de estos, en fin. Pero hemos sido serios, ¿no? Hombre, serio siempre, pero quiero decir que bueno, a veces te sorprende alguna pregunta y dices, ostras, me voy a meter en un lío. Bueno, yo ahora me voy a ir, si quiere, pues cuenta algún disparate, ahí tiene la cámara, si quiere contar algún disparate, todo que teniendo cuidado porque tal y como está ahora ya sabe que no se puede pasar ni un pelo. Muy bien. Y, en fin, te agradezco muchísimo que haya estado. A Josep María Violán es una persona a la que yo aprecio mucho y admiro y una relación que viene de hace muchísimo tiempo. Y a pesar de que a veces la gente ha intentado que no nos llevemos bien, nos hemos llevado bien siempre. Nos hemos entendido a la primera, vamos. Sí. A veces incluso hasta sin hablar. Bueno, ahí tienes tu cámara. José María, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy bien, gracias, Justo. Cuidado con los disparates. Muy encantado de que me haya invitado Justo y en todo caso la relación con Justo es esta, ¿no? Y yo le quiero y le admiro también mucho y él lo sabe y
Y claro, y todos ustedes dirán, bueno, y a nosotros esto que nos cuentan, esto es así y esto ha salido así y quiero justo mucho y ya está, ¿no?